Tanta exuberancia, sin embargo, solo hacía realzar de un modo más horrible sus ojos vidriosos, que parecían tener el mismo color que las pardas cuencas blanquecinas donde se alojaban, su arrugada tez y los finos y negruzcos labios. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Por qué leer. Hoy arrancando una nueva sección. Se llama Clásicos Pendientes, se los había estado prometiendo en las redes sociales de Por qué leer, que se las dejo por acá por si quieren empezar a seguirnos. Tiene que ver con recuperar o llegar por primera vez a ciertos clásicos que todavía, por lo menos yo, no leí, para poder conversarlos con ustedes y evaluar el valor que tienen en, por ejemplo, la cultura popular o por qué fueron clásicos, por qué se convirtieron en clásicos. Y vamos a arrancar esta sección con Frankenstein, un libro que tenía pendiente. Su autora, Mary Shelley, lo escribió en 1816, cuando tenía 19 años. Lo tenemos presente en un montón de representaciones de la cultura popular. Ha llegado a nuestros días con una expresión, con una figura en particular. Si nosotros cerramos los ojos y pensamos en Frankenstein, se nos viene a la memoria enseguida ese monstruo lleno de cicatrices en la cara, con una altura desproporcionada, unas medidas desproporcionadas y con el objetivo de asustarnos. Yo llegué a este libro con esa idea y hoy les voy a contar qué pasó y además les voy a contar cuál es mi mirada sobre Frankenstein de Mary Shelley. Mary Wollstonecraft Godwin nació en 1797 en Reino Unido, hija de padres intelectuales de la época. De hecho, su mamá es una de las primeras en defender los derechos de la mujer. Estamos hablando de siglo XVIII. Trabajaban en una librería con el papá, una librería a la que no le iba nada bien, pero el ambiente en el que se movía su padre era un ambiente de intelectuales. Y digo solo su padre porque la madre de Mary Shelley murió cuando ella apenas tenía unos días. Así que casi que no la pudo conocer, solamente la pudo conocer a través de su obra intelectual. Promediando su adolescencia, Mary conoce a Percy, que es Percy Shelley, poeta de esa época, y se enamoran. Él tenía una esposa, tenía una hija, igual deciden fugarse juntos. Finalmente la esposa de Percy termina suicidándose y eso hace que Mary y Percy se casen y por eso Mary toma el apellido de Percy y termina llamándose Mary Shelley. Tienen 4 hijos, 3 de los cuales mueren en situaciones muy comunes en esa época, enfermedades por ejemplo, y solo les queda uno. Todo esto lo cuento para mostrarles una vida bastante trágica que tuvo esta mujer en aquella época, pero vamos a retrotraernos un poco cuando todavía Mary tenía 19 años y fueron invitados por Lord Byron, también un autor inglés muy reconocido, a pasar unos días en Ginebra, en Suiza, en las afueras. Estaban confinados en esa casa porque había explotado un volcán en Indonesia y esa erupción hizo que la zona, principalmente en Europa, bajara la temperatura y se lo conoce como el año sin verano porque estuvo prácticamente nublado y en clima feo todos los días. No tenían tantos divertimentos. Entonces, Lord Byron, aparentemente según se cuenta, les propone que cada uno piense su propia historia de fantasma, su propia historia de miedo, de terror. Para cumplir con ese ejercicio es que Mary Shelley escribe el primer borrador o la primera historia de Frankenstein. Hay, por supuesto, ciertas inspiraciones. En esa época se empezaba a hablar del galvanismo, que era una teoría que decía que a través de la electricidad vos podías revivir o volver a darles impulsos de vida a los muertos. Se probaban, se hacían ejercicios con animales, con algunos cadáveres también. Incluso un sueño que dice Mary que tuvo, que fue donde vio que se le daba vida a un ser inanimado, un ser muerto. Todas estas cosas la influenciaron para escribir Frankenstein, que se publicó como anónimo en 1818 con un prefacio de Percy Shelley. Por lo tanto, muchas personas pensaban que en realidad lo había escrito Percy y Mary se tuvo que enfrentar a sus propias broncas, ¿no? De no poder decir que era ella la autora. Al final lo reescribió y en 1831 publicó la versión definitiva, la que llega hasta nuestros días, la que conocemos nosotros como Frankenstein o el moderno Prometeo. Es importante conocer quién lo escribió, quién lo hizo, para poder después también identificar el valor que tiene y saber
de dónde surgió una idea como esta. Frankenstein es muy conocido en la cultura popular y hago también esta aclaración porque yo llegué al libro con un montón de conocimientos pensando que sabía de qué se trataba la historia y cuando lo leí me encontré absolutamente con otra cosa. Se arrastran bastantes errores. Primero, pensar que el monstruo se llama Frankenstein cuando en realidad esto no es así. Víctor Frankenstein es una especie de científico, un universitario que descubre la manera de crear vida a partir de la materia. Entonces junta retazos de distintos cadáveres y conforma una figura humanoide de grandes proporciones, porque para él era más fácil hacerlo grande que tener que buscar el detalle de cada uno de los órganos. Y en el momento en el que le da la vida, se da cuenta de que lo que creó es una criatura espantosa. La criatura pasa todo el libro, toda la novela, buscando la valoración por parte de su creador. Lo que quiere es que el creador lo quiera, que Víctor Frankenstein se haga cargo de lo que creó y que lo contemple y que lo apadrine de alguna manera. En el medio, durante la historia, va aprendiendo la criatura cómo se comunican las personas y aprende el idioma y aprende a leer. Sin embargo, la sociedad, cada vez que lo ve, se asusta, lo quiere matar, lo lastima. Entonces el monstruo, o también llamado demonio, esta criatura, considera que el creador lo hizo para hacerlo infeliz. Y cuando su creador, Víctor Frankenstein, lo rechaza, el monstruo trama la venganza más importante, que es la de destruirle a sus seres queridos para que él sienta el horror y se dé cuenta lo que es sufrir. Es un drama más que una historia de terror, más allá de que tiene pasajes que nos asustan mucho. Y cuando yo lo abordé, me di cuenta que estaba construido también de retazos. Me gusta mucho esta sensación de que el monstruo está hecho de retazos y la historia también, porque en realidad la historia la narra un marino que se la cuenta a su hermana por cartas, que a su vez se encuentra con Víctor Frankenstein, que está persiguiendo al monstruo por el polo, y Víctor Frankenstein le cuenta su historia, y a su vez dentro de la historia de Víctor Frankenstein está el propio monstruo contándole a Víctor Frankenstein sus andanzas. Entonces es como que son historias adentro de otras historias. Eso hace que por momentos el libro sea bastante complicado de abordar. Está plagada de situaciones dramáticas y de expresiones de emociones que no sé si decir complican, pero que dificultan la lectura. Hay que advertirlo esto, porque si llegás como yo pensando que es una cosa, en realidad te vas a encontrar con otra. Me gusta mucho recomendarles que lean Frankenstein porque se trata de una obra clásica, por eso les conté toda la historia de Mary Shelley, para que también entiendan en qué contexto está escrito y por qué que una mujer en esa época escribiera una cosa así y que no se la publicaran con su nombre, que se la atribuyeran a un hombre, que trascendiera tanto en la cultura popular. ¿Por qué eso es tan importante de rescatar en nuestros días? Yo lo leí en una versión de Penguin Random House, a quien le agradezco mucho el regalo de este libro, que viene con una introducción de Alberto Mangel, donde explica también esta importancia de la figura de Frankenstein en el cine, de cómo ha trascendido y cómo ha sido representada. Además, después de leerlo me quedé bastante enganchada y es interesante encontrar artículos sobre Mary Shelley, encontrar información sobre Frankenstein. Vi también la película Mary Shelley, que está en plataformas de video on demand. No me gustó la construcción de la película, me parece que hay unos saltos temporales que son erróneos, pero sirve para ver justamente el contexto en el que Mary Shelley creó esta obra. Cada uno de esos datos enriquecieron la lectura de Frankenstein, que no puede permanecer, o no les recomiendo que permanezca como una lectura de novela más, sino que profundizar en todo esto mejora la experiencia. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Quiero que me dejen en los comentarios todas sus impresiones sobre Frankenstein, qué les parece el libro, si ya lo leyeron, qué les parece todo lo que les conté, si les dio ganas de leerlo, si también como a mí en su momento les había parecido que se iban a encontrar con una historia de terror y después fue otra cosa. Y también le pueden poner me gusta al video, suscribirse al canal, darle click a la campanita o seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook.
y en el canal de YouTube subiendo audiolibros y videos todas las semanas. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video, hasta la próxima lectura. Chao.